decir, porque son positivos en los pacientes que tienen artritis séptica que no sea gonocócica. Y es importante, ¿no? Acordémonos que la artritis séptica también nos va a llevar a mortalidad. El paciente se puede morir por una artritis séptica, por eso es una emergencia. O sea, se puede morir el paciente por artritis séptica, porque puede hacer una sepsis generalizada. ¿Cuándo vamos a cultivar para gérmenes no comunes? Por ejemplo, ¿cuándo vamos a cultivar? Cuando tenemos historia de exposición a tuberculosis, ¿no? Acá en el Perú, esto tiene que ser sí o sí. A todo paciente que tenga un tipo de artritis hay que estudiar la posibilidad de que tenga tuberculosis. Aquellos que hayan tenido trauma o mordedura de animales, que vengan de zonas endémicas o de viajes, por ejemplo, para descartar enfermedades como Lyme o hongos, monoartritis refractarias a tratamiento convencional. Como por ejemplo les había mencionado de los pacientes con artritis reumatoide, que están estables y hacen de un momento a otro una monoartritis. A tu compañero, a ver. ¿Qué le pediríamos entonces? ¿Qué le pediríamos de plan de trabajo? Porque así en las historias vamos a nosotros primero hacemos, ¿cómo viene la historia? La afiliación, importante, vamos a saber qué edad tiene el paciente y los otros datos. Si vive solo, vive acompañado. El relato de la enfermedad, lo que hemos visto, esta enfermedad es aguda, es subaguda. ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Cuáles son las características, los signos, todo eso? Muy bien. Entonces, eso es con respecto al... Después de que nosotros ya tengamos nuestro diagnóstico sindrómico, ya nuestra sospecha diagnóstica, vamos a tener un plan de trabajo. En mi plan de trabajo yo tengo que... ¿Qué cosas voy a pedirle, doctor? ¿Qué le vamos a pedir al paciente Torres? ¿Ah? ¿Un qué? Un urocultivo. Mira, yo le preguntaba al paciente Torres, ¿infección urinaria en hombres frecuente y infrecuente? Infrecuente. ¿Ah? Infrecuente. Infrecuente, ¿no? Y el paciente no nos decía que ha tenido disuria, colacturia, tenesmo. Ya, ¿qué más? ¿Qué otra cosa le pediría al paciente como plan de trabajo? A ver, atrás, al fondo, la doctora del electricista, la última que está con anteojos. Sí, usted que levantar la mano. ¿Qué otra cosa le pedimos del plan de trabajo? Sandra Andagua. Sandra, ¿qué le pide del plan de trabajo? Tananta. ¿Se pueden parar, por favor? Porque no. ¿Quién es Sandra? Sandra es la delegada, ¿no? Sí. Tananta. ¿Cultivo? Ya, ¿cultivo de qué le vas a pedir? ¿De qué líquido? Muy bien, cultivo líquido sinovial. Peña, ¿qué más le pedimos como plan de trabajo? Boga, ¿qué más le pedimos? Peralta. Una radiografía ya, pero en orden. Primero los laboratorios, de ella, la radiografía. ¿Qué más del laboratorio Norabuena? ¿Qué más le pedimos del laboratorio Norabuena? ¿Qué? Un factor reumatoideo al paciente Torres.
¿Tú eres de Robles? Sí. ¿Vilca qué? Vilca Tapuyema. Ya, Vilca. ¿Qué otro plan de trabajo? Yo les pediría hemograma, doctora, para ver sus leucocitos en sangre. Ya, muy bien. ¿Qué más? A ver, un voluntario. Varillas. Una. Cagua. Pedreros. Sí, es eso que fue titulación de Ana. Y les he puesto, el que estaba durmiendo acá mi compañero. Arévalo. Exacto. Ames. Arévalo. Era de nuestra Ames. Respondan porque si no les pongo yo. pero de la chingada. Es lista general de la chingada. Muy bien, ok. Ya, entonces, como su compañera mencionó, tenemos que pedirle de primera intención un hemograma, porque vamos a ver si hay leucocitosis. Sí es inespecífico, pero nos va a ayudar para la evolución. La velocidad y el PCR van a estar altos. También se puede pedir una reacción de cadena polimerasa cuando hay alta sospecha de infección gonocócica, pero eso realmente no se hace en el medio porque es muy caro. ¿Ya? Y los cultivos, ¿no? Obviamente los cultivos, aparte, si por ejemplo fuera una paciente y tuviera síntomas, qué sé yo, urinarios, le pedimos los cultivos que sean necesarios. Si es un paciente que viene y tiene diarrea, le haremos coprocultivo, un examen parasitológico. Si es un paciente que viene con sospecha que tenga otro tipo de problema de infección, le haremos un hemocultivo, ¿no? Y lo que su compañero nos hablaba, las radiografías, que tempranamente no nos ayudan, solo vamos a ver que hay algún signo de fusión articular, tardíamente nos va a dar osteopenia periarticular y erosiones óseas. La tomografía, ¿para qué nos sirve? Para aspiración guiada en la cadera, sacroiliacas y esternoclavicular. Esto se ha dejado de hacer por la alta radiación que tiene la tomografía. Entonces, ¿con qué no? Antes de eso, ¿qué haría? Una ecografía, ¿no? El ultrasonido o ecografía es una buena técnica para hacer, como les había mencionado, procedimientos guiados. La resonancia magnética en artritis séptica temprana realmente se menciona, pero también es un procedimiento bastante caro. Igualmente puede ser reemplazado por ecografía. Entonces, siempre se debe considerar la posibilidad de artritis séptica concomitante en pacientes que tengan enfermedad articular crónica, que tengan una o dos articulaciones inflamadas de un momento a otro, súbitamente, digamos. El retraso del diagnóstico es un factor de mal pronóstico en la artritis séptica, ¿no? En cualquier paciente, y en pacientes con artritis reumatoide puede llevar a la muerte hasta un 30-50% de los casos, ¿ya? Por eso es importante una articulación inflamada de un paciente que tenga un cuadro, digamos, que nosotros podamos sospechar. Tenemos que hacer un estudio de líquido, ¿no? ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales? La gota y pseudogota, importante. Acuérdense de la presentación de la gota después de los 50 años, ¿no? En los varones. Y por ejemplo, nuestro paciente tenía 65 años. Y es un cuadro de artritis, es una monoartritis que imitan, y muchas veces los cuadros de gota pueden ir asociados a artritis infecciosa también, mucho. O sea, la actividad puede ser una crisis aguda de gota que puede haberse desencadenado por una artritis infecciosa. Las artritis fúngicas o micobacterianas, la diferencia es que son de inicio más lento, son más crónicas, la predilección por articulaciones que soportan peso y la columna, no son generalmente sistémicas, pero sí van a dar igual que todas las artritis infecciosas, erosiones en el hueso, ¿no? Las virales son diferentes, tanto la rubiola, parvovirus, hepatitis y otras pueden dar poliartritis aguda, ojo, fiebre, pueden producir rash, pueden comprometer articulaciones grandes y pequeñas. Y el Lyme es una enfermedad que es una monoartritis crónica, mucho ojo, el Lyme no es aguda, es una monoartritis crónica.
y generalmente es en rodilla y se caracteriza por un eritema migrans. El Lyme no se ve acá en el Perú, ¿no? Es una enfermedad que se ve en Norteamérica. Hay una efusión o un derrame articular masivo y se resuelve generalmente sin tratamiento, pero puede recurrir. Entonces, esto es lo mismo que les he mencionado. Acá, para decirles, por ejemplo, si nosotros tenemos una alta probabilidad de artritis bacteriana, un paciente que inmunocomprometido, fiebre y tiene una infección concomitante, tenemos que hacer una aspiración articular, ¿yo? Y ahí nosotros vamos a ver el aspecto del líquido. Si el aspecto del líquido es no inflamatorio, ¿ya? Entonces no va a ser una artritis bacteriana. Si nosotros hacemos la aspiración y el líquido es inflamatorio o purulento, el aspecto inflamatorio o purulento, vamos a dar tratamientos antibióticos por la vena o parenterales, ¿no? Como no sabemos, va a demorar, el estudio de Gram demora un poco, vamos a dar lo que se llama el tratamiento empírico. Quiere decir, vamos a tratar tanto para Gram positivos y para Gram negativos. El tratamiento empírico consiste en tratamiento para Gram positivos y para Gram negativos. Si determinamos luego que es un Gram positivo, solo lo dejaremos con antibióticos que sean para Gram positivos, y si fuera Gram negativos, también para los que sean Gram negativos, ¿no? Entonces, es de preferencia esperar los cultivos para ver si hay sensibilidad o no. Lo que su compañero había mencionado, el drenaje de la articulación es importante, inclusive el conteo de las células. Por ejemplo, tengo un paciente que inicialmente su recuento articular de este paciente Torres fue de 150.000 células al inicio, ¿no? Si yo le doy antibiótico y en los siguientes recuentos veo que subió a 200, ¿funciona o no funciona el antibiótico? No funciona, ¿no? Entonces, eso también nos sirve para seguimiento. Tanto el volumen del líquido, inicialmente yo le extraje 150 centímetros cúbicos de la rodilla, cuando no debería haber más de 5 ahí. Entonces, y después, si va disminuyendo el volumen del líquido que también extraemos todos los días o a demanda, el líquido se llena, tenemos que extraerlo, porque el líquido que se acumula en la rodilla va a destruir. Acuérdense que ahí está lleno de bacterias, está lleno de citoquinas y todo. Es importante también extraer ese líquido. Y cuando ustedes, los pacientes, me preguntan, doctora, ¿por qué me va a sacar el líquido y me voy a quedar sin líquido? Es mentira, ¿no? Porque sabemos que es un líquido que se produce justamente por la inflexión, por el daño de la articulación por la infección, se va a producir en cantidades exorbitantes. Es igual que la saliva, nosotros les explicamos. Nosotros salivamos continuamente, obviamente eso pasa en nuestro tracto digestivo, pero en la rodilla, imagínense una rodilla que esté con esa inflamación, la producción de líquido va a ser permanentemente y abundantemente, pero no tiene dónde salir, por eso es que vemos la tumefacción, y nosotros tenemos que ayudarle a disminuir la presión que va a hacer un daño en la misma articulación. Entonces el tratamiento, o sea, no solo nos sirve el drenaje articular como para ayuda diagnóstica, sino para tratamiento y el uso de antimicrobianos. El tratamiento empírico ya les había mencionado. El tratamiento empírico en nuestro medio va a depender, este es un tratamiento empírico que lo he puesto ya. Entonces, el tratamiento, la elección del antibiótico se va a basar en uno. Les voy a poner acá para que no se confundan, pero el tratamiento empírico va a ser de acuerdo a los factores. Por ejemplo, si es un paciente como un paciente que no tenga mayores comorbilidades, no tiene factores de riesgo para organismos atípicos, eso no lo miren porque esto es en otros medios, porque no existe esos medicamentos acá, pero si es un paciente que viene, que no tiene otros factores de riesgo, entonces el tratamiento empírico, por ejemplo, como para el paciente que vino, nosotros le daremos, ¿qué cosa? Estamos pensando que primera intención es el germen va a ser un Gram positivo, un estafilococo, ¿cierto? Entonces un estafilococo, pero en mi tratamiento empírico siempre va a empezar en nuestro medio, usamos oxacilina y, ¿qué más? Ceftriaxona. Ese es nuestro tratamiento empírico, oxacilina con ceftriaxona.
Ya. Cuando nosotros tenemos un alto riesgo de una sepsis gram negativa, esto estamos hablando de los pacientes adultos mayores que son frágiles, que tienen infecciones urinarias a repetición o han tenido una cirugía abdominal reciente, entonces nosotros vamos a tener que pensar, además de las cefalosporinas de tercera generación, vamos a pensar asociarle a otros, por ejemplo, le vamos a agregar, puede ser la cefalosporina de tercera generación, y si este paciente está internado en el hospital, le daremos asociado vancomicina, por el riesgo de que ya no sea un estafilococo, digamos, de la comunidad, sino sea uno que sea meticilino resistente. Para eso sirve la vancomicina, como dice acá. Los que tienen factores de riesgo, como aquellos que están residentes en casas de reposo, aquellos que tienen úlceras o catéteres en las piernas, estos pacientes que tengan, por ejemplo, las prótesis, tenemos que usar sí o sí la vancomicina para lo que vendría a ser el estafilococo meticilino resistente. Pero si está hospitalizado, tenemos que usar un medicamento como una cefalosporina de tercera generación. Si sospechamos de gonococo, meningococo, será ceftriaxona. El que usa drogas endovenosas, podemos usar también, eso depende del tipo de sospecha adicional. Entonces, la elección del antibiótico, ya entonces conocemos que todo el tratamiento empírico, oxacilina más ceftriaxona, tratamiento empírico. Cuando nosotros ya tenemos la tinción de Gram, vemos la edad y los factores de riesgo, la tinción de Gram es positivo. Otra droga alternativa a la oxacilina va a ser la cefasolina, también se puede usar para infecciones adquiridas en la comunidad. Y como les había mencionado, la vancomicina es generalmente para las infecciones que son hospitalarias, ¿no? O de pacientes, por ejemplo, que han estado recientemente hospitalizados y salen de alta y hacen una antiséptica, ahí no le podría yo dar una oxacilina, sino iría de frente a una vancomicina por el riesgo. Cuando usemos vancomicina, cuando ustedes lleven terapéutica, van a ver que es un fármaco muy bueno, pero muy nefrotóxico. Entonces no debemos exceder los 2 gramos al día y sus niveles séricos tienen que ser monitorizados. Si es gram negativa la tinción, cefalosporinas de tercera generación, como les habíamos mencionado, ceftazidima será si es que sospechamos que es un pseudomona, porque es un antipseudomónico, y ceftriaxona, que es la que usamos más frecuentemente. Ceftazidima más aminoglucósido cuando la infección sea por pseudomona, y la duración del antibiótico, eso es importante. Cuando tenemos una artritis infecciosa, ¿cuánto tiempo la tratamos? 14 días por vía endovenosa y seguido luego por terapia oral por otros 14 días o más, de acuerdo a la evolución del paciente. Entonces, el tratamiento de un paciente, de este paciente que vino a la emergencia, ¿lo voy a dar de alta a su casa, sí o no? ¿En quién me quedé? ¿En Ames? En Ames. Falconi. Falconi. Ya. Falconi. ¿Qué vas a hacer con tu paciente Torres? ¿Qué vas a hacer cuando llegase? ¿Qué le vas a hacer? Araos. Ya, ahora vamos a ver, ya lo viste al paciente, lo examinaste, le pediste los laboratorios, y ahora ¿qué tratamiento le vas a dar a tu paciente Torres? Muy bien, tratamiento empírico. Gómez Salas, ¿no? Ya, Gómez. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué tratamiento le vas a dar al paciente del caso? Al señor Torres. ¿Sabes quién es el señor Torres? Me tiro de acá del... Tello... No, Flores. Tú eres Gómez, ¿no? Flores, Erazo. Ya. ¿Qué tratamiento le vas a dar a tu paciente? ¿Cuál es el tratamiento empírico? Muy bien. Y Tello,
¿Cuánto tiempo le vas a dar ese antibiótico? Tello. ¿Cuánto tiempo? Tello, Cueva. Ahorita voy a llamar gente que no se prueba porque se han adaptado. ¿Cuántos días, Cueva? ¿Dónde está Cueva? ¿Cuántos días le das al tratamiento a tu paciente? Coscol. Ya, ¿cuántos días le damos el tratamiento a tu paciente? Pereira. Acá hay asientos adelante, ¿eh? Si no ven los de atrás, yo no sé por qué, si acá hay varios asientos. Pereira. Pereira a la 1, Pereira a las 2. No está Pereira, ¿no? No está Pereira. ¿Es en el baño? Ya, cuando regresa me avisa, ¿ya? Porque no me va a poner falta. Ya. Ceballos, ya. ¿Cuántos días? 14 días, muy bien. Ella sí está bien. A ver. ¿Y va a ser por la boca o por la vena? Vena. En lo venoso. Entonces quiere decir que el paciente está hospitalizado por lo menos 14 días. Su compañero también decía, le voy a dar cultivo, pero no. O sea, tú le vas a dar ¿qué otra cosa le damos, hacemos como tratamiento? ¿Qué más hemos dicho que hacemos como tratamiento? García. Artrocentesis, porque vamos a ir viendo de acuerdo a eso. Porque si, por ejemplo, su compañero está bien, vemos el cultivo, el chequeo. En el cultivo sale el antibiograma. Voy a ver, sí, mis antibióticos están bien, ok, continúo, sigo para adelante. Pero si veo que mi líquido sinovial está igual o está peor, y el aspecto del líquido también debe ir aclarando, ¿sí? Conforme van pasando los días. Debe ir disminuyendo el volumen y debe ir disminuyendo el aspecto. Si no, inclusive se tienen que hacer lavados articulares. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos que los antibióticos que estamos dando no tienen buena sensibilidad, entonces podremos rotar. ¿Sí? Podemos rotar. Con solución salina, ¿no? Con suero fisiológico. Con suero fisiológico se le hace, se puede hacer diario, 2 veces al día, de acuerdo al tiempo que tú tengas. La cosa es que evacúes toda la cantidad de bacterias y de virus que tiene la articulación, ¿no? Porque le estás poniendo solución salina, no afecta a la articulación. La afección sería que no la hagas en condiciones pues que no te ponga guantes, ¿no? Que sería un crimen para usted. Cursos más largos de tratamiento endovenoso por hasta 3 a 4 semanas pueden ser necesarios en algunos casos. Por ejemplo, en pacientes con enterobacterias o pseudomonas, que son los más difíciles de tratar. La infección gonocócica, la terapia de elección va a ser la ceftriaxona u otra cefalosporina de tercera generación. Todos los pacientes con infección gonocócica deben recibir un curso por lo menos adicional de 7 días de doxiciclina para cubrir la posibilidad de infección con Clamidia trachomatis. Esos son, por ejemplo, si yo encuentro que tengo el estreptococo grupo A, la primera línea son los antibióticos de primera línea y la de la derecha son los de segunda línea. Quiere decir, si es un paciente alérgico, a tal cosa, le puedo dar la alternativa, ¿no? Y eso es ya más seleccionado de acuerdo ya a la respuesta al tratamiento, de acuerdo al antibiótico, a la sensibilidad o no. Eso es ya igual, acá Serratia, Proteus, qué cosa, si le sale eso ya en el cultivo, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque soy la única que pregunta yo. ¿Tú la tienes? 4 de 5. Ya. ¿Cuántos nos faltan? 10 minutos. 10 minutos, ya, 10 minutos.
Muy bien, el caso 2. Lo que más me interesa es que hayan aprendido lo anterior. Si aprendieron lo anterior, ya lo demás lo leen. ¿Okay? Entonces, ese es el caso, paciente varón de 25 años que tiene una conducta sexual de riesgo. Cursa con dolor y tumefacción de la muñeca izquierda, que es en forma súbita, hace fiebre, y concomitantemente el paciente tiene lesiones cutáneas que son pustulosas, que las vamos a ver después, y posteriormente empieza a hacer poliartralgias, pero son intermitentes, y a veces tiene tumefacción en otras articulaciones, a veces se le hincha el tobillo, la rodilla, se le desinflama la rodilla, se va, ¿no? Hace un cuadro migratorio, una poliartritis migratoria. Entonces, ¿cuál sería el síndrome de este paciente? Es un síndrome de poliartritis crónica. Es una poliartritis aguda y también tiene fiebre, ¿cierto? Pero ¿qué otra característica clínica tiene también? Lesiones cutáneas pustulosas. Lesiones cutáneas pustulosas, ¿ya? Mucho ojo. Y tiene la edad de ustedes, ojo, ¿ya? Tiene la edad de ustedes, de la mayoría, tiene 25 años, y espero que no tengan conducta sexual de riesgo, ¿ya? Porque es una de las cosas que puede pasar, ¿ya? O sea, esto es el tanto para... yo he puesto casos de varones porque, si ustedes han visto, ¿quién es más frecuente la artritis séptica? ¿En hombres o en mujeres? Hombres. En hombres, sí, en hombres, ¿no? Ya, las mujeres suficientes cosas tenemos, ¿ya? Algo les tocaba a ustedes. Ya, pero es en hombres, entonces... Y cuando ustedes hacen la pregunta al paciente, ¿por qué puse conducta sexual de riesgo? Tenemos que preguntar qué cosa. Si ha tenido contactos de riesgo y si tiene secreción uretral, ¿sí? Ojo, la artritis gonocócica en las mujeres es diferente, no hay la secreción uretral que tiene el hombre. En ese caso se tiene que hacer cultivos directamente. Entonces miren la lesión pustulosa y no se olviden, miren ahí, ¿ven la lesión pustulosa? Acá, miren. Entonces, otra recomendación para su práctica clínica, ¿sí? Cuando nosotros vemos lesiones en la piel, siempre usen guantes, ¿sí? No sabemos si este paciente tiene conducta de riesgo. Puede tener adicionalmente, puede tener hepatitis C, ¿sí? Puede tener hepatitis B. Acuérdense que la hepatitis C no se sabe la forma como se contagia. O sea, puede ser de que nos contagió por no examinar con cuidado, ¿sí? Acuérdense que puede haber formas también de sífilis, ¿sí? Formas de sífilis que hacen lesiones cutáneas, formas de tuberculosis. Entonces no nos olvidemos siempre protegernos, porque ya no hay médicos asistentes, residentes, internos, que día a día se enferman, ¿sí? Por no usar mascarilla, por no usar guantes, por no usar mandil. Por ejemplo, una recomendación, y eso les voy a decir, por ejemplo, no es saludable para las personas de afuera que ustedes estén andando con sus ropas, ¿sí? Del hospital, en la que andan cogiendo todos los gérmenes y estén en los taxis, en los micros, en donde quieran ustedes que se movilicen. No es justo para los demás, porque en ese servicio público hay personas inmunosuprimidas, hay niños, hay adultos mayores, hay personas que están en tratamiento con cáncer, que a ustedes no le van a decir, hay pacientes con artritis reumatoide. Entonces, eso es para la sensibilidad, que ustedes tengan, si bien es cómodo ya, pero es sucio, ¿sí? Ustedes tienen que ser portadores de salud, no de enfermedad, pero todos los chicos que veo acá que están usando se están movilizando y están llevando, son portadores de infecciones. Y en el hospital tenemos infecciones de las peores. Entonces yo les diría un poquito, si bien les va a costar un poquitito llevar su mandil, y no usen chaqueta, usen mandil. El mandil los protege más. El mandil los protege más. Y obviamente espero que lleguen a su casa, antes de entrar a su casa, se limpien bien los zapatos y todas las cosas. ¿Por qué? Porque tienen que pensar en su familia. Tienen hermanitos pequeños, tienen hijitos, tienen abuelitos, tienen papás.
y muchos con medicamentos. Entonces, seamos portadores de salud y no de enfermedad. Entonces, pensemos, esa es la conciencia social de ustedes, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo no ando con el mandil acá, no voy a algo del hospital no voy a traer acá, ¿sí? Porque vamos contaminando. Entonces, mucho ojo. Entonces, nada más, medidas de bioseguridad, uso de su mandil, bien puestecito, el mandil se usa cerrado, no se usa abierto, no estamos ahí paseando ni modelando ahí. Entonces, la artritis gonocócica puede ser un compromiso articular, ya sea un síndrome de artritis, dermatitis en el 60%, y puede tener también una artritis localizada. Y la triada es dermatitis, tenosinovitis y poliartritis migratoria. Si se acuerdan del caso del paciente joven, hacía su dermatitis, hizo una poliartritis migratoria porque venía, ¿no?, al tobillo, rodilla, migraban, y también tenía tenosinovitis. ¿Por qué yo digo tenosinovitis? Porque yo le hice la ecografía y tenía, aparte del líquido en la articulación, en la muñeca tenemos muchos tendones y los tendones están cubiertos por una tenosinovia, que cuando se llena de líquido duele y produce eso. Entonces, estas infecciones, miren ustedes, paciente con artritis gonocócica, entonces puede haber artralgias migratorias, puede comprometer rodilla, tobillo, codo, muñeca hasta 39 a 73%, puede tener un patrón asimétrico. Y el diagnóstico con el líquido sinovial, los cultivos, el cultivo específico para esto es el de Thayer-Martin, no se olviden, y el cultivo de líquido sinovial, si es negativo, por ejemplo, puede ser negativo cuando el conteo sea bajo de menos de 20.000 células, ¿no? Y positivo con conteos de más de 40.000 células. Y ya habíamos mencionado del PCR, el estudio de la polimerasa en este líquido, pero eso generalmente no se usa por lo costoso y no práctico, ¿no? Igual, todo lo que es radiografías, yo voy a pasar rápidamente porque tenemos 2 minutos, creo. Entonces, va a haber en la radiografía evidencia de fusión, destrucción del cartílago y osteomielitis de acuerdo al tiempo de evolución, y el ultrasonido o ecografía nos va a ayudar a diferenciar la tumefacción y la tenosinovitis, y también la dactilitis. La dactilitis es la forma de dedo en salchicha. Entonces, el caso 3 es una paciente mujer de 35 años que cursa hace 15 días, tiene tos, tiene puntos hemoctóicos, tiene astenia, tiene una fiebre vespertina, baja de peso, tiene un eritema facial, tiene poliartralgia.